es que pues podemos revisar en el grupo del WhatsApp, podemos revisar también ahí en el Facebook y vamos a encontrar todos los temas anteriores. Entonces, ya me están avisando que ya estamos en línea otra vez. Sean bienvenidos todos los que estaban ahí en casa. Espero que no se hayan ido a ver el partido de la América contra las Chivas. Es mañana. Algunos ya están ahí prendiendo la tele desde hoy, ¿no? Qué bueno que estamos todos reunidos. Y mira, también quiero mencionar como parte de este último tema de la serie, la labor que están haciendo muchos de los jóvenes para estar compartiendo los mensajes en sus muros de Facebook. Yo sé que anteriormente pues uno predicaba de casa en casa, ¿no? Uno predicaba con sus amigos en la escuela, pero ahora que las circunstancias nos han llevado a casa, que han cambiado las circunstancias un poco, pues el lugar donde tú puedes predicar también, pues es en tu barda del Facebook. Ahí puedes poner los temas y puedes poner también los mensajes que Dios tenga para ti. Y quiero invitarte, por favor, a que abran su Biblia todos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1, en tu versión Reina Valera. El año pasado iniciamos esta serie con esta pregunta. Y decíamos en la pregunta, ¿quién puede imitar a Dios? Porque Efesios 5.1, el apóstol Pablo nos lanza un reto, ¿no? Para todos. Y nos dice Efesios 5.1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y yo quiero invitarte para que tú reconozcas si eres hijo de Dios o aún no eres hijo de Dios, pero hazlo en tu corazón, ¿sí? Entonces tú dices, Señor, yo soy hijo de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, soy hijo tuyo. Yo quiero, Señor, que tu carácter se refleje en mí. Quiero que tu palabra, Señor, se vaya imprimiendo día con día en mi corazón, Señor, para que todo lo que yo hable, piense incluso o haga, te refleje a ti, Señor. Ya no quiero pasar vergüenzas haciendo las cosas que a mí me agradaban, que ahora me entero que eran contrarias a ti, Señor, sino que ahora quiero imitarte y quiero ser más como tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y mira, cuando empezamos esta serie, esta pregunta sonaba como algo imposible, ¿no? Pues ¿quién puede imitar a Dios? Si todos hemos reconocido que somos pecadores, ¿verdad? ¿Cierto o no? Somos pecadores delante de Dios. ¿Y cómo podíamos decir que íbamos ahora de repente a parecernos a Dios? Si sabíamos que Dios es santo y que no hay santo como nuestro Dios, por lo menos eso hemos escuchado hasta en las canciones, ¿verdad? Que no hay justo como nuestro Dios, que no hay fuerte como nuestro Dios, y decíamos, ¿cómo yo voy a imitar a Dios? Parecía algo realmente imposible. Y mira, es imposible cuando no se cumple con cuando no se cumple con el primer requisito. Y el primer requisito es ser hijo. De manera que la pregunta esa nos quedó respondida en el primer tema y decíamos que solamente los hijos pueden imitar a Dios. Así que, joven, señorita, que nos estás escuchando, que estás aquí o que estás allá en tu casa, todos los cristianos podemos imitar a Dios. Eso es algo que es una realidad para nuestras vidas. Es una realidad. Y ya sé que a lo mejor estás pensando, pero creo que no me parezco nada a Dios. O tal vez estás pensando, me falta mucho para parecerme un poco siquiera a Dios. Mira, algunos pudieron haber pensado que en el momento en que son salvos, en ese mismo instante, como por arte de magia, todas tus obras iban a cambiar. Ya no se te iba a antojar hacer lo malo, tus amistades ya no te iban a invitar a tomar, a fumar, a ver pornografía, tus amistades ya no te iban a invitar a hacer cosas que la Biblia está condenando. Pero lo que nos damos cuenta es que en este proceso de la salvación tenemos la ayuda de Jesucristo y del Espíritu Santo para irnos guiando paso a paso hasta que vayamos conformándonos a su imagen, hasta que nuestra mente se vaya renovando de poco en poco o al paso que cada quien lleve, pero que nos vayamos renovando hacia el camino de Dios, hacia parecernos más a Dios. Y no es cuestión de carreritas, o a ver quién llega primero, o a ver cómo va el brother de un lado,
sino que cada quien tiene que prepararse o cada quien tiene que enfocarse en su propio camino, en su propio ritmo. Eso nos ha quedado claro, ¿verdad que sí? Ok, y vamos a ver aquí en San Juan capítulo 8, versículo 12, palabra de Dios para todos. Vamos a ver cómo es que esta diferencia comienza a notarse entre los hijos de Dios y cuando no somos hijos de Dios, que es ser hijo del diablo. De cómo camina un hijo de Dios y cómo se mueve o cómo camina un hijo del diablo. Y todo esto lo vamos aprendiendo a través de la palabra misma. De manera que comenzamos a conocer a Cristo o empezamos a conocer o a reconocer la presencia de Cristo en nuestra vida. Y vamos a leer ahí por favor en San Juan 8:12 y dice: luego Jesús les habló otra vez y dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Si nosotros ya le seguimos al Señor, si nosotros ya somos de Dios, si nosotros somos hijos de Dios y seguimos los pasos de nuestro hermano mayor, entonces ya no debemos andar en la oscuridad. Y hemos explicado a lo largo de 14 temas qué significaba andar en la oscuridad y cuál era la diferencia abismal de andar en la luz, ¿verdad? San Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice que Jesucristo es la luz verdadera que vino a este mundo. Esta luz verdadera vino a los hombres para darnos la posibilidad de habitar en esa luz. El beneficio va a ser tremendo porque nos vamos a ganar sin hacer nada, solamente por creer. Por tener la fe en Jesucristo, vamos a ganar vida eterna. Y eso es un regalo asombroso. Isaías capítulo 9, versículo 2, dice: la gente que caminaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Ha brillado la luz para los que vivían en la tierra oscura. Es decir, la esperanza llegó. La salvación llegó a la tierra, para los hombres, es alcanzable por los hombres. La luz no es solamente para algunos, sino que fue provista por Dios para que todos los hombres la pudiéramos obtener, para que todos pudiésemos estar en la luz. Así es como fue posible que la presencia de Cristo estuviera entre los hombres, que estuviera en este mundo. Y Dios nos llama, ahora ya como creyente, ahora como los que ya recibimos la luz, los que ya andamos haciendo las obras de la luz, ahora nos llama a permanecer en la luz, a irnos limpiando y santificando de poco en poco. Conforme vayamos avanzando, nos tenemos que ir pareciendo más a la luz que nos llamó. El creyente no solamente es parte del cuerpo de Cristo, jóvenes. Si tú has creído en Dios, no solamente eres parte del cuerpo de Cristo, no solamente eres la novia del Señor por la cual va a regresar, sino que también eres un enviado más para representar la luz de Cristo, para que reflejes la luz de Cristo. De esa manera, y estoy tratando de resumir todo, de esa manera comenzamos a hacer luz en este mundo. Y esa vida de luz es la que se puede ver cuando empezamos a preferir hacer las cosas que Dios desea que hagamos y ya no deslizarnos voluntariamente hacia el pecado. Ahora, tenemos que estar conscientes que no somos perfectos, ¿verdad que no? ¿Quién es perfecto aquí? Levante su mano, sin miedo. No le vamos a decir nada. Pero estamos conscientes que nadie es perfecto. Vamos a llegar a serlo, ¿sí o no? Cuando Cristo venga, ¿no? Por su iglesia. Vamos a ser perfectos, pero de mientras no somos perfectos. Y si no somos perfectos, entonces debemos tolerarnos los unos a los otros en esas pequeñas imperfecciones y no tratar de mordernos o criticarnos por cómo está caminando uno o el otro. Si vemos que uno de los hermanos se está quedando atrás en el camino, precisamente es el tema de hoy,
debemos animarlo, debemos hacer que se levante, debemos ponernos a un lado para alentarlo. ¿Sí? Si algo nos ha quedado claro en esta serie, es que la luz se tiene que ver. Ese es un hecho. Bueno, en estos consejos de parte de Dios que hemos estado leyendo del capítulo 5, versículo 1 al 20, que vamos a terminar el día de hoy, esta parte de consejos de Dios para sus hijos, hemos aprendido cómo debe ser el camino de nosotros, igual que como Cristo lo caminó. Y tú podrías decir, Abraham, eso está inalcanzable. Cristo fue hasta la muerte en el sacrificio. Cristo obedeció a tope, obedeció todo. Qué difícil es esto, ¿no? Pero sabes, debemos luchar contra los deseos para caminar en el amor. Debemos luchar en contra de las obras que antes realizamos bien fácil con la mano en la cintura, para comenzar a esforzarnos en ya no ceder en esas cosas que automáticamente realizamos, automáticamente pensábamos. Chicos, veían a una chica pasar y ¿qué pensabas inmediatamente? Muchachas, veían unos tacones en el aparador de la tienda y ¿qué pensaban? Los amo, ¿no? Ah, bueno, eso no es malo. Pero luego la carne comenzaba a reaccionar, ¿te fijas? Pero cuando vamos siendo expuestos a la palabra del Señor, la palabra de Cristo va permeando nuestra vida, va permeando nuestra mente y comenzamos a ver las cosas en otra realidad. Comenzamos a verlas bajo el ojo de Dios. Así que tenemos la ventaja de que Dios comprende nuestras debilidades y nos ayuda. Y tenemos la ventaja de que jamás vamos a estar solos. Solo es cuestión de trabajar y de pedir. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que hacer, tenemos que trabajar. Te decía que en estos consejos, y ya yendo hacia la recta final de los temas, vemos cómo debemos andar como hijos de luz en medio de tanta tentación que tenemos alrededor. Las tentaciones no solamente las tienes alrededor de ti, sino también las tienes en tu celular, las tienes en tu propia mente y en tu propio corazón. Todas las tentaciones están a la orden del día y nosotros debemos aprender a caminar sabiamente. Lo vimos las semanas anteriores, ¿se acuerdan? Debemos caminar sabiamente y esta es una lucha diaria. Tú no podrías batallar el día de hoy y mañana levantarte creyéndote que eres el rey del mundo y ya hiciste. Tienes que vencer diariamente y no te puedes dar el permiso de fallar. Tienes que vencer diariamente y tienes que estar muy alerta de tus detalles débiles, de las áreas débiles de tu vida, de lo que aún no le has entregado por completo a Cristo. Tienes que estar al pendiente de esto, porque un descuido nos puede llevar a un exceso que nos puede separar de la voluntad del Señor, de que no caminemos ya en la rectitud, de que ya no caminemos en la santidad. Así que te voy a invitar que voltees con el hermano que tienes a un lado, el joven que tienes ahí, y dile, no te des chance de fallar. Dile, díceselo. No te des chance, brother. Dile al que tienes a un lado. ¿Verdad, Oscar? Nuestro Padre tiene misericordia de nosotros, pero nuestro Padre, me gustó una palabra que usó el pastor Benja el domingo, cuando decía de la honorabilidad de los padres. Decía, nuestro Padre no es alcahuete, no nos va a aplaudir lo malo. Nuestro Padre es misericordioso, pero no es alcahuete. Salmos capítulo 103, versículo 8, en palabra de Dios para todos. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Decimos amén, ¿no? Gracias, Señor. El Señor es paciente y abunda en fiel amor. Es decir, su amor no cambia, jamás va a cambiar su amor. No acusará para siempre, ni os guardará rencor todo el tiempo. Verso 10. No nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados. ¿Dónde se demuestra el amor de Dios? No se demuestra en que pase por alto nuestras faltas sin que nos arrepintamos.
Simplemente el Señor está siendo paciente para que nosotros nos arrepintamos. Si nosotros no nos arrepentimos, acuérdense de la predicación que tuvimos, al cielo no entrarán. Si nosotros no nos arrepentimos, vamos a sufrir el castigo de Dios. Por eso debemos arrepentirnos, creer en Él y después conducirnos en sabiduría. Tenemos un Dios misericordioso, sí. Tenemos un Dios paciente, sí. Tenemos un Dios que es amoroso, que tiene un fiel amor, sí. Pero debemos caminar como es debido a su santidad. O sea, todas las cosas malas que hacemos merecen ser castigadas, ¿sí o no? Y nuestro Padre Celestial, al igual que nuestros padres terrenales, no se siente feliz de que hagamos lo que Él no quiere que hagamos. Yo sé que algunos de ustedes pueden tener en la memoria ya hoy, así muy de lejos, cuando tu papá te ajusticiaba, ¿no? Cuando tu mamá te daba tus 2, 3 órdenes, o sea, tus 2, 3 varitas, ¿no? Para que te apaciguaras, para que entendieras, ¿verdad que sí? Sí tenemos en la memoria esto, pero estas disciplinas no se comparan a las disciplinas justas que podemos recibir de parte del Señor. O sea, el Señor, al igual que nuestros padres terrenales, tampoco se complace de que nos la pasemos falla y falla así un montón de veces. La ira de Dios sí está a punto de ser descargada contra sus enemigos, pero para sus hijos no descarga su ira al Señor. El Señor lo que hace es disciplinar. Y mira, toda la disciplina que venga de parte de Dios va a ser para corregir, va a ser para enseñar. Todas las disciplinas que vengan de parte de Dios para nosotros va a ser para formarnos como sus hijos. Eso nos dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice, el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. El Señor está listo para formar hijos agradables a Él. El Señor está atento a todas las cosas que hablamos, que hacemos, que pensamos, hasta las que sentimos. El Señor está atento a todo esto y el Señor quiere que andemos rectamente. Este es el Padre de amor. Este es el Padre de amor que quiere corregirnos de nuestras malas acciones. Este es el Padre de amor que nos aconseja cuando fallamos y si no entendemos nos disciplina hasta que entendamos. Este es el Padre de amor y de misericordia que nos vuelve a dar la lección cuando no hemos aprendido aún. No sé cuántas veces, alguna vez tus papás, no sé, a ver alguien que se acuerde, algún consejo que tu papá te dé, tu mamá te dé, que te lo repita así casi diario. ¿Alguien quiere levantar su voz desde allá? A ver. No entendí. Tarde que temprano todo sale a la luz, ¿sí? Ese es un consejo muy bueno que te está dando y te lo repite cada seguido. No, bueno, uno que te repitan así diario. ¿Cuál le repites diario? ¿Cuál? Ya báñate, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo. Me voy a explayar aquí, ¿no? Voy a sacar todo lo mío. Pero ¿cuál consejo te dan tus papás casi diario? Lávate los dientes. ¿Qué consejo? Otro consejo que te den tus papás casi diario. Administra bien tu tiempo. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo? Cuida tus amistades, o sea, cuida de las amistades buenas y malas. Bien. ¿Y te lo repites seguido? Ahí les va el por qué se lo repiten seguido. Mira, cuando nuestros papás nos repiten las cosas muy seguido, adivina qué. Bueno, no adivinen porque los van a apedrear. ¿Sabes por qué? Porque es una enseñanza que todavía no se logra.
Y tu papá está muy interesado, tu mamá está muy interesada en que tú aprendas esa lección. Pablo lo decía de esta manera, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Decía, ahora hermanos míos, alégrense en el Señor en cuanto a lo que sigue. Para mí no es molestia repetirles lo mismo, al contrario, lo hago por su seguridad. Es decir, no me es molesto repetirles lo mismo porque es para su bien. El consejo repetido nos ayudará a estar seguros en ese tema. El consejo repetido nos estará reforzando la enseñanza a fin de que seamos fuertes en nuestras convicciones y en nuestras decisiones. Porque cuando salimos de casa, nuestros papás se quedan en casa y nosotros andamos en la calle y es el momento de poner en práctica las enseñanzas que recibimos. ¿Verdad que sí? Los que viven ya solos por su trabajo podrían recordar fácilmente las enseñanzas de sus papás. A lo mejor tu papá te decía, mira, cuando vayas al supermercado, agarra nada más las primeras 2 leches, ¿no? Porque la tercera es la vencida. Es cierto. Bueno, hay más enseñanzas. Pero, de igual manera, Dios nos repite las enseñanzas una y otra vez. Dios nos repite la disciplina una y otra vez. Es decir, nos lo dice de una manera, nos lo dice de otra manera, no lo entendemos, nos disciplina y nos dice otra vez, no entendemos, nos vuelve a disciplinar. ¿Hasta qué? Hasta que pasemos ese nivel. Cuando el Señor ya nos ve en nuestro corazón, que ya aprendimos la lección, entonces vas a pasar a la siguiente temporada, vas a pasar al siguiente nivel de fe. Eso ya lo pasaste, eso ya lo aprendiste, ahora vas a continuar avanzando en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Las cosas que no se realizan todavía no están aprendidas, las cosas que no se hacen todavía no están aprendidas. Necesitamos hacerlas bien como se nos aconsejó, para que ya nos demos cuenta que ya fue aprendida la lección. ¿Amén? Bien, entonces todos los consejos que tú recibas de tus padres, de tus maestros, de tus pastores, analízalos y dile, di a ti mismo más bien, eso me lo dijo ayer, eso me lo dijo la semana pasada, eso me lo dijo hace 2 semanas, quiere decir que tengo que ponerme ya las pilas en esto, ¿verdad? Todo consejo que recibas de tus padres, de tus maestros o de tus pastores son unas herramientas con las que te vas a enfrentar en las circunstancias que vengan en tu vida. Cuando tu maestro, tu pastor, tus padres no estén presentes en ese mismo lugar, en cuanto que la tentación llega, esas palabras van a ser repetidas en tu mente para que tú aprendas a decidir seguir el consejo o a decidir despreciar el consejo. Y eso pasa con nuestros padres, pero ese consejo es bueno para ti, es algo que ellos están pensando cómo decirte las cosas para que sea un bien para ti, para que se convierta en un bienestar para ti. Ahora, el consejo más alto que tú puedes recibir, el consejo más brillante que tú puedas recibir, es el que siempre provenga de la palabra de Dios. Porque los pensamientos y la sabiduría del Señor no se comparan con los pensamientos y la sabiduría de nuestros padres terrenales. Por eso, el consejo que venga de la palabra de Dios para tu vida, deberías de ponerlo en práctica inmediatamente. Nuestro Padre es amoroso, recuerda. Nuestro Padre cuida de nosotros siempre. Nuestro Padre quiere reforzar nuestra mente con sus enseñanzas. Por eso debemos andar en la vida valorando cada consejo que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Cada palabra que se te ha sido expuesta, valora el consejo de Dios. Valora el consejo de tus padres. Y mira, cuando uno toma el consejo correctamente y lo hace, después te es más fácil reconocer esa misma situación en algún amigo, en algún hermano, en algún compañero. Y cuando esa persona está pasando por lo mismo que tú pasaste, pero tú sí diste el paso
en ese consejo, tú sí creíste en las palabras que te aconsejaron y lograste salir de esa tentación, entonces tú puedes funcionar para repetir el consejo. El consejo no va a nacer de ti. El consejo tú solamente lo vas a repetir de lo que fue benéfico para tu vida, de lo que te ayudó a salir de esa depresión, de lo que te enseñó a salir de esa tentación, de esos padecimientos o de esas debilidades. El consejo que tú utilizaste bien, ese mismo consejo tú lo vas a poder repetir a otros, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de hoy? Anímense entre ustedes. Tú puedes aconsejar a otro de los consejos que tú has recibido de parte del Señor. El Señor te dice, esfuérzate, pues tú le dices a alguien más, esfuérzate. Tú tienes que repetir el consejo de Dios. No va a haber falla en eso. Porque si tú quieres repetir tus técnicas de ligue, si tú quieres repetir tus técnicas para ganar dinero fácil, todo eso nació en tu mente solamente. Son tus conceptos. Pero pueden existir unos conceptos mayores que los tuyos. Y esos consejos están en la palabra de Dios. Amén. Ahora, perdón, se metió un mosco. Ay, perdón, no vayan a pensar que es COVID. Ahí estamos. Perdón, las primeras enseñanzas que vimos de esta serie, decíamos que estar escuchando los consejos de Dios a través del apóstol Pablo era como si estuviéramos en una sala, en la sala con nuestro Padre. ¿Se acuerdan los que estaban aquí? Como en la sala con nuestro Padre, sentados, y que el Padre nos estaba dando consejos para vivir prácticamente. O sea, de forma práctica, cómo debíamos hacer para lidiar con la vida, para vencer nuestras tentaciones. Y decíamos que muchas veces el Padre estaría como escuchando lo que nosotros nos duele, lo que nosotros se nos hace difícil, y ya cuando nos escuchaba el Padre, Él entonces daba su consejo para alentarnos. El Padre también sabía que nos esforzábamos en ser como Él, pero por una o por otra razón terminábamos deslizándonos. Y el Padre nos alentaba a confiar más en sus palabras, a ponerlas en práctica, y Él nos estaba hablando todo el tiempo de lo que debíamos hacer, de lo que no debíamos hacer, de lo que debíamos hablar, de lo que debíamos callar, pero también nos enseñaba que el que calla otorga en otras cosas, ¿no? Cuando tú te quedas callado enfrente de alguna situación de pecado, es como si tú mismo estás avalando que eso sea completamente correcto y natural. El Padre nos habla que nos conviene repetir lo que Él está diciéndonos que hagamos. El Padre nos inspira a través también de su Espíritu Santo, nos da su aliento, su fuerza, para que caminemos conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas. El Señor nos decía, tienes que alejarte de esto, tienes que alejarte de esto otro, ya no tienes que practicar esto, y después nos daba el consejo bueno y decía, ahora tienes que hacerlo mejor, ahora tienes que elegir aprovechar bien tus tiempos, ahora tienes que elegir aprovechar bien el tiempo que tú tienes para hablar con tus amigos, que sean palabras que animen a otros. Y es de esta manera y en este sentido que nos comenzamos a decir, lo que vamos a ver el tema de hoy, perdón, vamos a comenzar a ver en el consejo de Dios
una manera como del resultado de ser llenos del Espíritu Santo, que fue lo que hemos visto en los capítulos anteriores: andar como hijos de luz, seguir los pasos de Cristo, ir purificándonos, ir teniendo entendimiento de Él, buscar cuáles son las cosas que debemos realizar para estar haciendo su voluntad, buscar caminar sabiamente. Todo esto nos fue llevando hasta el consejo final de la semana pasada: no pierdas tu tiempo en cosas que tú consideras que son muy naturales y muy pequeñas y te puedes ir al exceso. No te emborraches, porque eso estarías desperdiciando tu vida. Uno puede ver que las cosas pueden ser tan simples, pero cuando tu vida está enfocada en esa cosa simple, tu vida se está desperdiciando. El Señor dice: no te llenes de esas cosas, sino más bien llénate del Espíritu Santo. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan de la predicación y el resumen que vimos hace rato? Entonces, con esto llegamos al punto del día de hoy. Todo lo demás fue una introducción. Llegamos al punto del día de hoy y tenemos que ver cómo es que se manifiesta esta llenura del Espíritu Santo, o cómo es una de las formas, porque si tú sigues leyendo Efesios capítulo 5 te vas a dar cuenta que la llenura del Espíritu se manifiesta cuando los hijos obedecen a los padres, cuando las esposas están sujetas a sus maridos, cuando sus maridos aman a sus esposas, cuando el que trabaja para un patrón no le roba, ni se duerme en el trabajo, ni está en el celular, sino que está trabajando, produciendo. Y los que son patrones pues no negrean a los trabajadores, sino que son justos con el billullo. Entonces tú te das cuenta que todas esas cosas que aparentemente son naturales son la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Pero eso lo vas a ver tú en el contexto inmediato después del verso 20. El día de hoy vamos a estudiar nada más, o vamos a ver como un texto de apoyo, el versículo 19 y 20 del libro de Efesios capítulo 5. Así es como llegamos a concluir nuestra serie el día de hoy. El último consejo que vamos a recibir de esta serie, y que al mismo tiempo será como la manifestación de que sí estamos caminando en amor y de que somos imitadores de Dios como hijos amados, lo vamos a encontrar aquí en Efesios capítulo 5, verso 19. Dice: anímense entre ustedes. Voltéense a ver otra vez y dile: ánimo, ánimo. ¿Verdad? No le vayan a decir ánimo, no, ánimo. ¿Verdad? Ánimo, anímense entre ustedes. Pero ahora vamos a ver cómo. ¿Cómo es que tienes que animar a tu hermano? ¿Cómo le tienes que animar a tu hermano? Bueno, dice, con salmos, anímense con himnos, anímense con cantos de alabanza, canten de corazón melodías al Señor, siempre den gracias a Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En estos versos, jóvenes, siendo como el resumen o el resultado de lo que vendrá si obedecemos el estar llenos del Espíritu Santo, y vemos que ser llenos del Espíritu Santo era tener la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros, que la palabra de Cristo estuviera completamente en nosotros, en cada área de nuestra vida. Y mira, Colosenses 1:9 dice: por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y después dice: pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad. Pedimos a Dios que los llene ¿de qué? De conocimiento. ¿Cómo llega el conocimiento a nuestra vida? ¿Vamos a dormir con audiolibros para que el conocimiento llegue por sí solo? ¿Cómo llega el conocimiento a nuestra vida? Si fuera en la escuela, ¿cómo llega el conocimiento de tu escuela, de tu licenciatura? ¿Cómo llega ese conocimiento a tu vida? ¿Cómo llega? No vayan a decir copiando. Estudiando. ¿Qué van a estudiar? Lo que sea. No. Tienes que estudiar enfocadamente acerca de lo que quieres ser nutrido, de lo que quieres ser llenado. Entonces, si nosotros queremos ser llenos del conocimiento para entender la voluntad de Dios, ¿de qué debemos llenarnos? ¿De qué? Fuerte.
del conocimiento de Dios. ¿Y dónde encontramos el conocimiento de Dios? ¿O dónde nos enteramos? En la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar llenándonos constantemente, estudiando constantemente, que sea un hambre voraz la que tú sientas por la palabra de Dios. La llenura del Espíritu, que ya la mencionamos la semana pasada, se refiere a que realmente la palabra de Cristo esté morando completamente en tu corazón. De tu corazón van a salir todas las acciones de tu vida, todas. Por eso es importante que la palabra de Cristo more primero en tu corazón, porque de ahí van a desencadenarse todas las acciones. Eso va a traer resultados. Tener la palabra de Cristo completamente en nuestro interior nos ayudará a estar conscientes de su voluntad en medio de cualquier circunstancia. Tienes la tentación enfrente, tienes la debilidad que siempre has tenido enfrente de ti, pero ya tienes el conocimiento de Dios y ahora sabes cómo enfrentar esa debilidad. Ahora sabes cómo enfrentarte a tu peor verdugo, a ese que siempre te estuvo haciendo creer que no eras hijo de Dios, porque ahora tienes el conocimiento de Dios. Y si tú le crees a Cristo, ese conocimiento va a ser cada vez más fuerte en tu corazón y tú vas a poder salir avante, vas a poder vencer en esas circunstancias que antes el enemigo te derrotaba hasta sin pelear, hasta sin oponer resistencia. El tener así de fresca la palabra de Dios, jóvenes, en nuestra vida, no solo traerá un beneficio para nosotros, sino que también traerá un beneficio para los que te escuchen, para los que te vean, los que vean tu trabajo, los que te vean en la escuela. Si estamos llenos de su palabra, Dios te va a ayudar para que seas influencia para ellos, para que no seas conmovido tú con cualquier idea que llegue, sino que tú al contrario puedas influenciar en ellos. Que no vayas a llegar un día con tu pañuelo verde a casa diciéndose: padres, tuve una revelación. Hoy aprendí que el cuerpo es mío y que yo decido en él. Los conceptos que el mundo quiere implantar hoy son terribles, pero el consejo de Dios está por encima de esos conceptos terrenales, y esos conceptos son los que tú tienes que empaparte para que tú seas influencia en medio de esta sociedad que permanece en la oscuridad por su voluntad. Si estamos llenos de su palabra, vamos a poder alentar a otros para que también se llenen de esto mismo. Mira, yo no sé cuántas veces te ha pasado en la escuela. ¿Todos fueron a la escuela? A ver, levanta su mano. ¿No? ¿Mateo? ¿Sí, no? En la escuela. ¿A cuántos les tocó la dicha, se sacaron el premio de exponer enfrente del salón? Fíjate, son varios. Ahora, cuando expusieron, ¿hubo algún tema que tú dijiste: híjole, cómo me fue a tocar? Porque eran temas que te tocaran, ¿no? ¿Cómo me fue a tocar este tema? Este tema no le entiendo nada. ¿Hubo algún tema así? ¿Y cómo te sentiste cuando estabas dando el tema? Casi nomás decías dos palabras y volteabas a ver al maestro, ¿no? Decías otras dos y volteabas a ver al profe, ¿no? Y el profe allá, pues, viendo su periódico, porque antes así era, ¿no? Bien atento a la clase. Pero ¿qué pasaba cuando el tema que ibas a exponer era un tema que realmente te apasionaba? Un tema que realmente tú disfrutabas, porque tú ya sabías mucho de ese tema, te habías adentrado a conocer, aún después de lo que la escuela te enseñaba, por tu cuenta investigabas, indagabas, te llenabas, te nutrías de ese tema y hasta elaborabas cosas así medias muy sacadas de la lógica, muy así, ¿cómo se dice? Como eras muy imaginativo, muy ocurrente para exponer con diagramas, para exponer con dibujos, hacer presentaciones. Le echabas todos los kilos para exponer. El que se salía al baño en las clases, ese día ni iba al baño, porque estabas exponiendo con tal pasión
que estaban acalambrados nomás de verte, ¿no? El que se dormía en la clase, ese día estaba con los ojos más pelones, ¿no? ¿Por qué? Porque le estaba interesando cómo lo estabas explicando. ¿Y eso por qué? Porque era un tema que te apasionaba. Ahora, ¿se imaginan qué puede pasar? Ya estoy como el meme, ¿no? Si abrimos el cerebro al 100%, no. ¿Te imaginas qué puede pasar si realmente todo lo que vas conociendo de Dios hasta hoy te apasionara con esa fuerza para que de la misma forma que expusiste cuando no se durmió nadie, lo platicaras con esa pasión, lo explicaras con esa pasión, te interesaras que todos en la clase hayan aprendido? ¿Te imaginas qué pudiera pasar si lo que conoces hoy de Cristo lo pudieras poner en otros, en sus conciencias? Yo creo que no habría tanta oscuridad, ¿verdad? De esa misma manera, jóvenes, de esa misma manera fuimos expuestos todos nosotros. No solamente en esta serie, en estos 14 temas pasados, pero todos hemos sido expuestos a la verdad de Dios. Y cuando escuchamos a los pastores que nos predican, a los maestros que nos predican, Braulio, la pastora Susi, Benja los domingos, pastor Normando, cuando escuchamos la manera en que nos predican, de verdad nos motivan a investigar más, a saber más, a llenarnos más de la palabra de Dios. De esa misma manera, nosotros debemos de seguir apasionándonos por la palabra y contándole a los demás la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice: Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros entendamos, seamos testigos de la palabra del Señor? El Señor quiere seguirnos preparando. Y toda la palabra de Dios nos habla acerca de cuál es el deseo de Dios para nosotros. Efesios 5, versículo 17 nos decía: no sean tontos, no sean necios. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Es decir, toda la Escritura nos dice qué es lo que Dios quiere que hagamos. En eso debemos enfocarnos. Eso es lo que debemos indagar. Eso es lo que debemos llenarnos. De eso nos debemos apasionar. El tener el conocimiento, jóvenes, no es la llave para la crítica. Anótalo. Tener el conocimiento no es la llave para la crítica. O sea, que tú sepas de un tema más que otros no nos da el derecho de señalar, de marcar prejuicios, de sobreetiquetar o de etiquetar a las personas. No nos da el derecho de despreciar a nadie y de sentirnos superiores solo porque tenemos el conocimiento en tal tema. Estoy seguro que nadie ha llegado al conocimiento total de Dios, y tenemos un Dios que es todo amor, misericordioso, totalmente bondadoso. La llenura de la palabra no tiene que ser utilizada para ofender, para pisotear, para sentirte pues el uyuyuy. El tener el conocimiento de la palabra tiene que traer siempre una bendición para ti que conoces y para aquel que te escucha. El conocimiento de la palabra siempre tiene que traer bendición. Mira, el estar llenos de la palabra de Dios produce esa pasión, esa alegría por compartir, por avisar, por enviar un mensaje de texto, por mandar una imagen, lo que sea, pero tú estás queriendo que los demás se enteren. ¿Sabes por qué? Porque eso es algo natural, que deseemos presentar la palabra de Dios a otros. Ese es un deseo natural, que tú quieras que también los demás estén llenos de la palabra como tú estás. Pero si no nos estamos llenando de la palabra, pues vamos a andar entre la oscuridad y no se va a notar la diferencia. No vamos a percibir con nuestros ojos lo que no aprueba Dios.
no vamos a percibir con nuestros oídos las palabras que ya no tienen que ser escuchadas por nosotros. A la bolita donde ya no te tienes que juntar, no vamos a apreciar eso, no vamos a diferenciar las amistades, no vamos a diferenciar las pláticas. Lo mismo nos va a dar un chiste blanco que uno colorado. No va a pasar nada si no estamos llenándonos de la palabra de Dios. Ahora, Efesios 5:19 nos dice, anímense entre ustedes. Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, la palabra aquí nos dice que esta llenura de nuestro interior, de la palabra de Cristo, ahora podemos compartirla, todo lo que hemos aprendido, lo poco o lo mucho que hoy aprendimos, o lo poco y lo mucho que hemos aprendido en nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice, ahora puedes compartirla de esta manera. Y el apóstol Pablo lo dice, puedes hacerlo con salmos, con himnos, con cantos de alabanza. Y esto se refiere realmente a que cantemos, ¿verdad? A que cantemos. Los salmos, por ejemplo, nos están hablando de los salmos del Antiguo Testamento. Esos cantos que eran levantados a Dios para festejar una victoria. Esos salmos que hablan de una protección divina. Esos salmos que nos hablan de un testimonio, dando testimonio de la seguridad de Dios. Esos salmos que también veíamos corazones desgarrándose de tristeza y después siendo consolados por la misma palabra del Señor. Esos salmos que son como unos poemas que hablan de las maravillas de Dios. De hecho, cantamos un pedacito de uno de los salmos hace ratito. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, los abismos proclamarán. Son pedazos de salmos que cantamos. ¿Por qué? Porque estamos declarando lo glorioso que es nuestro Dios. Estamos declarando las obras maravillosas de nuestro Dios. Y todos estos salmos fueron escritos para desbordar el corazón en la presencia del Señor. Ningún salmo fue escrito de relleno para hacer tiempo en lo que llegan las personas a la iglesia. Los salmos fueron para desbordar el corazón. Ningún salmo fue escrito para solamente ponerlo cuando voy a lavar los trastes. Los salmos era para cantárselos con ese deleite al Señor. Después nos habla aquí de himnos, y los himnos se cree que cambiaron la palabra para diferenciar entre los salmos del Antiguo Testamento y los himnos que ya las culturas también tenían. Eran como unos cantos para sus dioses, pero los judíos también empezaron a hacer canciones para hablar de Dios. No les llamaban salmos como para seguir guardando que los primeros 5 libros de los salmos ya estaban escritos en el Antiguo Testamento. Y ellos empezaron a cantar himnos, empezaron a escribir himnos. Y en esos himnos ellos comenzaban a escribir las verdades de Dios como una manera de enseñanza acerca de Dios. Y mira, Jesucristo en Mateo capítulo 26, anótalo solamente. Mateo capítulo 26, versículo 30, cuando Él termina la cena con sus discípulos, la última cena, en la Pascua, dice que ellos cantan himnos. Yo no me imagino a Pedro con su guitarra, o algunos de los discípulos listos con algún instrumento. No, pudo haber sido que solamente fuera vocal, que solamente con las puras voces hubiesen cantado ese himno. Igual que como Pablo y Silas en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 25 dice, a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros escuchaban. Y no es como que, pues está cantando bien recio para que oiga que no se avergüenza de Cristo. No, las letras de los himnos estaban hablando verdades. Esas verdades estaban llegando a los oídos de los prisioneros, y no solamente a los oídos de los prisioneros, sino también al que estaba encargado de cuidar a los prisioneros. Cuando hubo ese terremoto que ustedes ya conocen, ese terremoto donde todos los grilletes se abrieron y todos quedaron libres para poder huir, el encargado de esos prisioneros quería matarse, porque si perdía a un prisionero, él iba a pagar con su vida. Y Pablo lo calma, le dice, aquí estamos todos, nadie se fue, aquí estamos, no te hagas daño. Este jefe de los encargados de cuidar a los prisioneros también estaba allí en ese lugar. Y es muy posible que él también haya escuchado los himnos que Pablo y Silas estuvieron cantando.
estas verdades bíblicas que a la postre se convirtieron en que él creyera en la palabra de Dios y fuera salvo. Los himnos podían ser, acompañados por instrumento o simplemente cantados. Pero la esencia de los himnos era proclamar las verdades del Evangelio. De esta misma forma nos habla de los cantos de alabanza, y en esos cantos de alabanza se encarga de manifestar las virtudes de Dios. Acuérdate que la palabra alabanza, para los que están aquí del ministerio, pues ya saben, pero la palabra alabanza significa hablar bien de. Entonces, si estaban dando cantos a Dios de alabanza, estaban hablando bien de Dios. De lo que ellos ya conocían de Dios, ellos estaban hablando de las virtudes de Dios. Y quiero recordarte lo que nos dice el apóstol Pedro, que cuando nosotros ya somos nacidos de Dios, nosotros ahora estamos llamados a a hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las ventajas de cantar la palabra de Dios era una que todos los judíos ya habían descubierto. Y mira, a lo mejor no sabías este dato, pero cantar la Biblia, cantar el Salmo, cantar la enseñanza, cantar la doctrina de Dios, es muy útil para la memorización. Es muy útil cantar. Cuando te ibas a aprender el abecedario, tú en la escuela, ¿qué te enseñaron? En español. A, B, C, D, E, F, G. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Y hasta los... Ok. En inglés, yo nomás me sé hasta el sí. No te creas. Pero todo es cantado. ¿Por qué? Porque es fácil de retener. ¿Te fijas? La memorización de la palabra era la clave allí. Porque el judío que no estuviera consciente de lo que la ley de Dios decía, ese judío no honraba a Dios. Así que para nosotros, el que estemos cantando alabanzas a Dios, ¿para qué crees que sea? Para que aprendamos la Biblia. A lo mejor pocas veces te vas a sentar con paciencia a leer tu Biblia, pero sí puedes poner una alabanza. Y quiero hacer un comentario allí. No toda la música cristiana que aparezca en YouTube como música cristiana es música cristiana. Ahora sí, como el pollito, se tenía que decir y se dijo. No toda la música cristiana es música cristiana. La gente ya lo ve como una, no sé, como si fuera una moda decir que es cristiano. Lo ve como si fuera un género, que para nada tiene que ver con un género musical. Pero las personas creen que por el hecho de decir Dios, como a Dios le pido, ¿no? Ya es cristiana. Que la palabra bendito, como bendita la luz de tu mirada, ya es cristiana. O sea, todas esas canciones que mencionan Dios, bendito, santo, todas estas personas que hacen esas canciones, tienes que analizarlas para que te des cuenta si realmente estás memorizando la palabra de Dios o estás memorizando la lógica, los conceptos, la filosofía de alguna persona. Tú tienes que analizar esto, porque solamente la llenura del Espíritu tiene que ver con la llenura de la palabra de Dios. La manifestación de esta llenura vendrá cuando tú cantes, cuando tú adores al Señor, cuando tú proclames sus virtudes. Y mira, puede ser cantada o puede ser recitada, porque también así era en el Antiguo Testamento. Tú puedes decir, como dice la canción, hermano, fuerzas hay en los que esperan en el Jehová. ¿Te acuerdas más de la canción que del Salmo, sí o no? O te acuerdas más de la canción que lo que dijo el profeta. Pero mira, Salmos capítulo 149, versículo 1, dice, cantad a Jehová, cántico nuevo. Salmo 149, versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ahí está, tarde pero sin sueño, ¿no?
su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Y qué tan importante crees que sea que tú cantes aquí en la iglesia? ¿Qué tan importante crees que tú desbordes tu corazón aquí en la iglesia? Si lo haces tal vez afuera, no está mal, pero a lo mejor no lo harías por pena, ¿no? Pero aquí en la iglesia, donde todos venimos a lo mismo, tú puedes sentirte con la libertad de cantar. También los gallos alaban a Dios. Tú puedes tener la libertad de levantar tus manos. O sea, todos venimos bien bañados de la casa, traen cubrebocas, no pasa nada, levanta tus manos al Señor. Todos tenemos la libertad de arrodillarnos ante el Señor. Todos tenemos la libertad de llorar delante del Señor, porque todo eso tu Padre te da la oportunidad de acercarte con confianza ante el trono. Es por eso. Aquí es donde puedes sacar tus alegrías desbordantes. Aquí es donde puedes saltar de júbilo. Aquí es donde puedes decirle al hermano, hermano, no te duermas, hay que aprovechar el tiempo. Aquí es donde debemos hacerlo. Ahora, Salmo 22:22, Dios mío, le contaré a todo el mundo que me has salvado. Te alabaré delante de todos. ¿Qué es esto? Una alabanza que realmente es delante de todas las personas, conversas o inconversas. Que tú te encargas de predicarles a las personas, de decirles lo que Dios ha hecho en ti. Y mira, esto no es fácil. Primero los hago así, luego los bajo, ¿no? No es fácil. De verdad no es fácil. Lo que tenemos que encontrar el apoyo para tener ese valor, o donde tenemos que encontrar ese apoyo para poder salir y empujar con fuerza, es en lo que dice el versículo 20 de Efesios 5. Efesios 5:20 dice, siempre den gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El motor para que tú puedas quitarte la pena de alabar a Dios aquí en la iglesia, que también aquí veo que a muchos les da pena de alabar a Dios con todo el corazón, pero también afuera, que te quites la pena de predicar, el empuje que va a lograr eso es tu gratitud a Dios. Si tú no estás agradecido con Dios, tú no vas a poder animar a otro para que esté agradecido con Dios. Tú necesitas mostrar qué tan agradecido estás con Dios por la salvación que obtuviste. Ahora dice aquí la palabra de Dios, canten todos, canten al Señor con todo el corazón, muestren el agradecimiento de sus vidas, manifiesten la llenura del Espíritu Santo. Todos los hijos debemos adorar de corazón, empezando aquí en la iglesia y terminando allá afuera. Pero si se te hace difícil adorar a Dios aquí en la iglesia, ¿qué esperamos de hacerlo afuera? Aquí es el lugar donde con mayor libertad pudieras adorar a Dios. Y eso se lo digo como un consejo. Suéltense, adoren a Dios, aprovechen el tiempo, reciban del Señor. El Señor ministra en medio de la alabanza, reciban de Él. Pero también entréguense al Señor. ¿Qué mejor sería para todos que las personas que nos escuchen también fueran animadas a seguir a Dios? Piensa en tus amigos que tienes en la escuela. No todos son cristianos, ¿verdad que no? Piensa en tus amigos de tu trabajo, en tu escuela. No todos son cristianos. Sabiendo que solamente los que creen van a entrar al cielo y que los que no creen irán al infierno, ¿a cuántos de tus amigos estás dispuesto tú a verlos perderse en el infierno? ¿A cuántos de tus amigos tú estás dispuesto a verlos que malgastan su vida? Lo que tú una vez hiciste o lo que yo alguna vez hice, pero que hoy, después de que venimos a la luz, estamos tratando de caminar en esta luz. Pero ¿cuántos de tus amigos que hoy están yendo hacia la perdición, hacia el infierno, cuántos amigos estás dispuesto a soltar tú
para que se vayan de una vez. Si tú dices que a todos, pues realmente entonces no eres amigo de nadie. Pero si tú piensas en tus amigos realmente y dices, yo no quiero que él se vaya al infierno, yo no quiero que ella se vaya al infierno, entonces tú deberías hacer algo. Tienes que animarlos para que estén en la luz. No todos te van a creer. Pasó un caso, libro de Juan, pasó un caso de un joven, un hombre, que estaba en el camino pidiendo limosna, era ciego de nacimiento. Y el Señor Jesús iba pasando por ese camino y sus discípulos ven al ciego y le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿El ciego o sus padres? O sea, ¿quién pecó? Si era ciego de nacimiento, pues ni modo que desde el feto, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera así? Y Jesús le dijo, ninguno. Él nació así para que se demostrara el poder de Dios. Y después de hacer esto, el Señor escupió. Yo no sé si alguna vez has platicado con algún ciego y te has podido dar cuenta que las personas que no tienen visión o son invidentes desarrollan demasiado o desarrollan aún más todos los demás sentidos. Desde tu aroma, cuando te ven, te escuchan tus pasos, ellos por tu aroma te distinguen, te tocan el rostro y saben. O sea, su tacto es diferente, su olfato, su gusto es diferente, su oído es diferente. Y Jesús cuando dijo esto, lo dijo a un lado de él. Él lo escuchó todo. Y después Jesús escupió en la tierra. ¿Alguien ha escupido? Ahorita no porque estamos en pandemia, pero ¿alguien ha escupido alguna vez? Yo estaba a punto de hacerlo cuando me tragué el mosco ahorita. Pero Jesús escupió y el ciego escuchó. Jesús se agachó, tomó su saliva con tierra y se la untó en sus ojos. Y el ciego no se indignó, porque él había oído que este hombre del cual él desconocía totalmente había dicho, él no tiene la culpa. Él está así para que se manifestara la gloria de Dios. Entonces él estaba escuchando con atención las palabras de este hombre y cuando ese hombre que le embarró los ojos de lodo le dijo, levántate, vete al estanque de Siloé y quiero que te laves la cara. Él no preguntó para qué. Él se levantó y fue caminando hasta el estanque de Siloé y se lavó la cara y al instante vio. Al instante vio. Este maravilloso hecho, ¿tú cómo crees que se sintió este ciego cuando vio por primera vez en su vida y a colores? ¿Cómo crees que se sintió él? ¿Alguien que quiera decir? Pues yo creo que no se agüitó, ¿verdad que no? ¿Cómo se ha de haber sentido? Nunca había visto y hoy por fin vio. ¡Ay! Ha de haber gritado así, un grito, no sé, de alegría, pero dice que sus vecinos lo escucharon. Y sus vecinos lo vieron y le dijeron, entre ellos, ¿es ese el que estaba ciego? ¿O se parece? Y uno decía, no, sí es. Y otro decía, no es, se parece. Y no se quedaron con la duda y fueron para ver, ¿tú eras el que estaba ciego? Y él dijo, sí. Y les platicó todo lo que Cristo había hecho para que él ahora viera la luz y ya no estuviera en la oscuridad. Y sus vecinos le aplaudieron. ¿Qué hicieron sus vecinos? No le creyeron. Mira, joven, te vas a poder encontrar con tus amigos de la fiesta, te vas a poder encontrar con tus amigos de la escuela, con aquellos que participabas haciendo toda clase de desastres, te vas a poder encontrar con aquellos que te conocieron en tu peor etapa de tu vida, y cuando tú le digas, ahora soy un hombre nuevo, ahora soy una mujer nueva, no te van a creer. Y no solo eso, sino que fueron y lo acusaron con los religiosos. Fueron delante de los religiosos y le dijeron, a él lo sanaron en sábado. O sea, ni siquiera le fueron a decir,
Oye, él no veía y ahora ve. No, 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 eso no les importó a ellos. No les importó el cambio que Cristo estaba haciendo en su vida. Lo que les importó es que no fue con sus métodos. Porque sanar en sábado estaba fuera de los métodos de ellos. No fue con sus métodos religiosos. No fue con sus métodos religiosos que el hombre pudo ver la luz, que pudo salir de la oscuridad. No fue con los métodos religiosos. Fue por la gracia de Jesucristo. Y cuando ellos van delante de los fariseos, los que sabían, los que tenían el entendimiento, ellos utilizaron el entendimiento para pisotear a este hombre y le dijeron: tú eres un pecador, tú no nos vas a venir a enseñar nada a nosotros. Él les explicaba una y otra vez, cada que le preguntaban, él les explicaba cómo había sido y ellos no le creían. Ellos estaban despreciándolo porque lo habían sanado el sábado. Lo excomulgaron, lo corrieron de la iglesia. Y cuando él se sale de la iglesia de los religiosos, Jesús se lo encuentra otra vez. Y Jesús ya sabía que habían hecho esto con él. Y Jesús le dice: ¿crees en el Mesías? Y él le dijo: no sé quién sea el Mesías, pero si tú me lo presentas, yo te voy a creer. ¿Por qué? Porque había recibido todo de Cristo, había recibido la luz de Cristo. De manera que todo lo que Cristo le dijera, cada palabra que Cristo le dijera, él estaba dispuesto a obedecerla. Y Cristo le dice: yo soy el Mesías, es el que está hablando contigo. Al instante este hombre no le preguntó nada, se aventó a sus pies y comenzó a adorarlo, arrodillado. ¿Qué nos habla de esto? Los cambios que Dios está haciendo en tu vida, tú los tienes que evidenciar. Sufrió la burla de los vecinos, sufrió la burla de los religiosos, porque no fue en el sistema religioso que él había obtenido la libertad de la oscuridad. Pero eso a él no lo detuvo. Él continuó empujado. ¿Por qué? Por su agradecimiento, por la fe en Jesucristo, porque alguien le dijo: vete a lavar al estanque. Se fue a lavar y él recuperó la vista. Cuando los fariseos le preguntaban: ¿quién te sanó?, él le decía: yo no sé quién me sanó. Lo único que yo sé es que antes no veía y hoy veo. Así que a lo mejor alguien a ti no te va a creer que cambiaste de vida. Alguien a ti no te va a creer que ya no tomas, que ya no fumas, que ya no te drogas, que ya no ves pornografía, que ya no mientes, que ya no robas. Alguien ya no te va a creer eso. Pero tú vas a decir algo: mira, yo no sé si tú me crees o no, pero esto Él hizo conmigo y estoy seguro que también lo puede hacer contigo. Animen a otros a andar en la luz, jóvenes. Animen a otros a permanecer en la luz. Amén. Cierren sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta serie, por los temas que nos permitió ver, por esto que nos permite también reconocer y pensar, por los consejos que nos da papá. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con todos nosotros, porque tú nos enseñas a permanecer en tu luz, porque tú nos enseñas a depender de ti, porque tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra qué pasos debemos dar, de qué acciones debemos olvidarnos ya completamente, qué no debemos repetir y qué debemos trabajar completos en nosotros. Señor, sabemos que la palabra tuya vendrá a nuestra vida en la medida que nosotros te busquemos, Señor. En la medida que nosotros te creamos, en la medida que nosotros te obedezcamos, Señor, de esa manera tú nos irás llevando en tu conocimiento, en tu verdad, Señor, en tu luz. Y esta tarde, Señor, que tú nos invitas a que nos animemos unos y otros. Danos ese empuje, Señor. Recuérdanos de dónde nos sacaste para que estemos agradecidos contigo. Y ese sea el empuje necesario para quitarnos todo temor. Para que te adoremos aquí en la iglesia con todo el corazón, levantando nuestras manos, nuestra voz.
sin esos tapujos, sin esa religiosidad. Y para que te adoremos también, Señor, y te presentemos delante de todas las personas que están a nuestro alrededor, fuera de la iglesia. Nuestros vecinos podrán vernos, nuestros amigos con los que participamos en el pecado nos podrán ver y tal vez no van a creer en lo que tú hiciste. Pero eso no nos desanima, Señor, porque una cosa sí sabemos, que antes estábamos en la oscuridad, éramos ciegos sin ti, pero ahora vemos, Señor. Señor, te pido por estos jóvenes. Ponte de pie, joven. Señor, te pido por estos jóvenes. Levanta tus manos al Señor. Dile, Señor, danos siempre tu palabra para que llegue a nuestro corazón y sepamos obedecerla completamente, Señor. Que tú seas nuestro Dios y nosotros estemos imitándote cada vez más. Ayúdanos, Señor, y danos fuerza y danos valor, Señor, para salir y presentarte, aún a pesar de las burlas, aún a pesar de los descréditos, aún a pesar de que las personas no confíen en el cambio que tú hiciste en nosotros, pero nosotros sabemos que lo hiciste, Señor, y eso basta. Ayúdanos a no verlos con otros ojos a ellos, sino al contrario, a seguirles platicando de la salvación tan grande que hay en ti. Porque no quisiéramos ver a ninguno de nuestros amigos perderse porque callamos el mensaje. No quisiéramos ver a ninguno de nuestros amigos ir al infierno por nuestra culpa, Señor, por no presentarles el mensaje de la salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile, Señor, dile con todas tus propias palabras, Señor, ayúdame a hacer luz. Levanta tu voz y dile, Señor, ayúdame a hacer luz. Enséñame a caminar con pasos firmes en tu palabra, Señor. Y sígueme dando el aliento fresco de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Qué alegría que hayas estado con nosotros. Esperamos que la reunión haya sido de bendición en tu vida. Recuerda que no estás solo. Dios guardará de ti siempre. Solo confía en Él y medita en lo que aprendimos hoy de su palabra. Búscanos en nuestras redes sociales y ponte en contacto con nosotros. Si tuvieras alguna duda, escríbanos a nuestro correo. Esperamos tu visita la próxima semana. Antes de despedirnos, te invitamos a que dejes tus saludos y compartas este video con tus amigos. Esperamos volver a tenerte en casa. Esta es tu casa, nuestra casa. Somos Iglesia Juvenil. ¡Bendiciones!